¿Me confirman si se ve y se escucha? Por favor. Sí se ve y se escucha. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy nos toca la última clase, es sobre alimentos transgénicos. Ya. Un alimento transgénico, no se olvide, porque esto es pregunta de examen, es un alimento el cual se va a obtener a partir de un vegetal, puede ser un animal o un microorganismo, ¿bien? Esos tres, a los que se les ha introducido algún tipo de modificación en su material genético. Y esto con el fin de obtener unas características que deseamos nosotros con respecto al alimento tradicional. Por ejemplo, se puede hacer, aquí hay dos tipos de alimentos transgénicos, unos que se mejoran por selección natural, por ejemplo, el repollo salvaje dice que se originó en los 500 años antes de Cristo. Este originó a la col verde, por ejemplo. La col verde dio origen al repollo y al colirrábano en los 100 años antes de Cristo. El repollo dio origen a la brusela en los 1700 años después de Cristo y la coliflor en los 1400. O sea, estos han ido evolucionando poquito a poquito. Y todos estos de aquí de una misma planta, que era la col silvestre o el repollo salvaje. Entonces todo empezó a partir de un mismo producto, como vemos, y de este proceso se encarga la propia naturaleza. Puede que haya cierta manipulación del ser humano en las últimas etapas para poder seleccionar las cepas que sean más sabrosas, más comestibles para la población, ¿verdad? Pero recuerden que aquí no está interviniendo el ser humano, más que al final, para seleccionar. En cambio, el mejoramiento por cruzamiento ya vendría a ser, en este caso sí interviene el ser humano. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos, el de la fresa y del trigo. La fresa chilena, por ejemplo, es un fruto muy grande, es más grande, pero no es muy rica. Y como ven, es de color medio blanco. En cambio, la fresa de Virginia en Estados Unidos es más pequeñita, es más lábil, pero es mucho más rica. Entonces, esto se cruzó genéticamente mediante una manipulación y se obtuvo la fresa que todos conocemos, que es la ananasa, ¿ya? La fresa ananasa es el tipo de fresa que todos consumimos y se consume en todo el mundo. En cambio, el trigo, que tenemos aquí, el trigo Emmer, tenía un grano bastante grande, pero no era muy resistente al ambiente. Entonces este se mezcló con este trigo Gold Grass, que es este de aquí, que como ven es chiquitito, chiquitito, pero es resistente. Entonces se obtuvo esa resistencia, prácticamente le dieron ese gen de resistencia a este trigo para que sea grande y resistente, ¿no? Y ese es el trigo bread wheat que usamos, ¿ya? ¿Cómo se da también la producción de los alimentos transgénicos? Hay dos etapas en este proceso. La primera etapa es una etapa de transformación genética. En esta etapa lo que se hace es introducir segmentos de genes a las especies vegetales a través de una bacteria. Esta se llama Agrobacterium tumefaciens, ¿ya? No se olviden porque esta podría ser pregunta, ¿ya? Es Agrobacterium tumefaciens, la bacteria que se usa para transferir, miren, transfiere a la planta un fragmento de ADN que nosotros queremos integrar en el cromosoma. Y eso se hace mediante bioingeniería genética. Se puede insertar el gen de interés en el ADN de esta bacteria para que sea transferido a la célula. O también hay otros métodos, por ejemplo, como la biobalística. Aquí está todo más esquematizado, miren, donde se bombardea prácticamente a esta célula con micropartículas de oro o tungsteno con segmentos de ADN que se desea introducir. Entonces, como que se bombardea la célula y estas ingresan. Entonces, estas son aceleradas, o sea, estas partículas van a ser aceleradas y penetran a la célula, como vemos aquí. Es partículas de oro o tungsteno. Ya. Y finalmente se integra esta información a los genes de la célula. En una segunda etapa, las células que recibieron el gen se van a seleccionar empleando métodos antibióticos y herbicidas en el medio de cultivo. Entonces,
las células vegetales, que en realidad son totipotenciales, que quiere decir que todas las células pueden dar origen a una planta, no como nosotros, que no podemos hacer eso. Entonces se cultivan estas células en el laboratorio y se usan hormonas vegetales y otros factores para poder regenerar toda la planta. Y ya esta planta va a ser la que nosotros hemos creado prácticamente o hemos modificado. Y va a tener todas las características que nosotros queramos. De repente la planta no es muy resistente, como ya hemos visto, o el sabor no es tan rico. Entonces estos genes se insertan para mejorar a esta planta. Y por cruzamiento se logra la incorporación del gen de interés a las variedades de valor comercial. Otros métodos, por ejemplo, son la electroporación, donde se usan pulsos de electricidad para aumentar la permeabilidad de la membrana celular y del núcleo. Esto permite que el segmento genético ingrese por esas partes que se han permeabilizado. ¿Ya? Y la microinyección nada más, en la cual se introduce el gen, como vemos aquí, se introduce con una aguja microscópica. Bien. Beneficios y riesgos de estos alimentos transgénicos. En realidad, los beneficios son muchos al consumidor, por ejemplo, prevención de enfermedades, mejores características sensoriales, o sea, es más rico, huele más rico, tiene un mejor sabor, mayor disponibilidad. Al productor, que están estos mejores adaptados a los medios ambientes adversos, entonces eh, van a ser resistentes al frío de repente, o al calor, a la sequía. Entonces eso es beneficioso para el productor porque no va a gastar tanto y su producción no corre riesgo de perderse porque hacía mucho frío, mucho calor. Crecimiento y desarrollo acelerado, o sea, van a crecer más rápido, va a haber mayor producción. Los costos también se van a reducir, por lo mismo que hemos hablado, duran más, como hemos visto, porque son más resistentes y además tienen resistencia a los herbicidas, a las infecciones y a las plagas. Por eso es muy importante para el productor. Y para el medio ambiente, porque se hace un uso más racional de la tierra, del agua y los nutrientes. Eh, puede usarse menor cantidad de agua para el cultivo de estos alimentos. Y además se disminuye el empleo de los fertilizantes y los plaguicidas, porque como ya hemos visto, son más resistentes a las infecciones y a las plagas. Los riesgos, que podrían haber posibles alergias, porque como sabemos son partículas que han sido modificadas, entonces estas nuevas proteínas pueden actuar como alergenos para algunas personas, sobre todo para los pacientes que hemos visto que son susceptibles o que están sensibilizados. También pueden aparecer genes resistentes a los antibióticos en las bacterias patógenas para el organismo, la reducción probable de la capacidad reproductiva, y los cultivos implican un mayor uso de productos tóxicos en la agricultura, como el glifosfato, que es un herbicida de amplio espectro. Ya. Finalmente, sobre la legislación, nada más para conocimiento general, hay acuerdos internacionales y nacionales. Ya recuerden que a nivel internacional, según el convenio sobre la diversidad biológica, estos alimentos podrían tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Y hay necesidad de negociar un acuerdo vinculante que regule el movimiento transfrontera de estos organismos vivos modificados. ¿Ya? Esto es el sinónimo de alimento transgénico también. El protocolo de Cartagena, por ejemplo, sobre la seguridad biotecnológica, nos dice que en un primer y principal tratado, que este es un primer y principal tratado internacional que regula la manera específica de la ingeniería genética. O sea, lo que hemos visto aquí, ¿no? De la electroporación, la microinyección, la transformación genética, todo lo que se hace en laboratorios. Y otro protocolo que también es internacional, el de Nagoya Kuala Lumpur. Y finalmente, a nivel nacional, recuerden que tenemos leyes que previenen los riesgos derivados de esta biotecnología. Por ejemplo, esta ley nos identifica cuáles son los organismos sectoriales competentes para regular esta biotecnología. Y estos son el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el Viceministro de Pesquería del Ministerio de la Producción y la Dirección General de Salud Ambiental, o DIGES. Estos son los que regulan esa biotecnología, sobre todo de lo que nosotros vamos a consumir.
Luego la ley 29811 que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de 10 años. Hay otra ley que también nos habla de estos organismos vivos modificados que están excluidos de esta ley, por ejemplo, los destinados a la investigación, alimentos transgénicos que van directamente a la alimentación humana o animal, o para el uso farmacéutico. Y finalmente hay una ley que regula, recuerden, los etiquetados de estos alimentos. Entonces, o sea, todos los alimentos que sean transgénicos deben decir en la etiqueta para informar a las personas de lo que está consumiendo. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? O si no, pasamos a hacer el pasito. En este caso, el pasito es de 6 preguntas nada más de este tema y del anterior. Ya. Entonces, les voy a enviar el link. Ya. Link. Tienen 6 minutos para hacerlo hasta las 11:24.
Bueno, chicas, vayan enviando, por favor. Les queda un minuto. Listo, ya se acabó, chicas. Bien, y ya vamos a revisar. Ya. Listo. Ya, vamos a revisar. Un pasito. Ya está. Entonces dice, una paciente pregunta sobre algunos factores de riesgo que predisponen al riesgo al desarrollo de la alergia alimentaria. Entonces, la mayoría ha marcado bien. Es el uso de antibióticos. Recuerden que el uso de antibióticos altera la flora, la microbiota. Entonces, está visto como un factor predisponente. El consumo de leche materna no, al contrario, es protector. La introducción de alimentos entre los 4 o 6 meses es lo ideal, según la clase. Y la historia familiar de diabetes tampoco se menciona. ¿Ya? En realidad, aquí es controversial. Esto se los han puesto en un examen pasado, pero si me preguntan a mí, siempre la introducción de alimentos debe ser en mayores de 6 meses. Ya no tomen a menores hasta 4 meses, no, en realidad no. ¿Ya? Así que esta también es una opción, ¿ya? Pero para su examen no. En realidad para el examen es el uso de antibióticos, ¿ya? No vayan a marcar esto, porque según su clase está así. El tratamiento de elección en las alergias alimentarias, muy bien, todos han marcado bien, es evitar el comer el alimento que causa la alergia. El estándar de oro, recuerden, son los retos orales para las alergias alimentarias. Está muy bien. La IgG específica es una prueba que también se hace, pero el gold estándar es el reto oral, ¿ya? En la cual le dabas al paciente el alimento y veías hasta cuánto lo toleraba. Un paciente con intolerancia a la lactosa, muy bien, tiene una intolerancia alimentaria, ¿ya? Es un ejemplo de reacción alérgica alimentaria de tipo mixto, la esofagitis eosinofílica, también lo hablamos. Ya, angiodema, síndrome de alergia oral, en realidad angiodema puede estar en la de tipo IgE o la no medida por IgE también. El alimento transgénico es aquel alimento que se obtiene a partir de, ya lo vimos, animales, vegetales o microorganismos, ¿ya? No se olviden. Entonces, con eso hemos concluido la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda o ya nos despedimos? ¿No? Ya. Está bien, chicas. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado el curso. Y bueno, esperemos vernos en una próxima oportunidad, que les vaya muy bien. Espero que ya pase todo esto de las elecciones. Todos estamos muy ansiosos. Y nada, desearles lo mejor en su examen, que les vaya muy bien. Y en todos sus cursos también. No se olviden de darle duro a todos sus cursos, sobre todo este año que estamos todo virtual, para que aprovechen en subir promedios y nada, que les vaya muy bien, chicas. Ya nos despedimos. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, Chao, Paola, chicas. igualmente. Hasta luego.